Eso es, ha sido una regata muy dura, ha habido un viento lateral en contra que pues nos ha perjudicado poder medirnos con las potencias mundiales que son, pues como comentas, Nueva Zelanda, Canadá, que hasta estos años son las que han estado en las medallas, y el hecho de que haya pues una pequeña diferencia y nosotras entrásemos terceras en la semifinal, pues nos ha perjudicado ir por la peor calle, pero pues hemos peleado hasta la última palada y lo hemos intentado, hemos rebasado en el último momento a Italia y defendiendo el título europeo por lo menos que tenemos. Eso es, sacamos lo positivo porque hemos conseguido pasar a Italia en las últimas paladas y pensábamos pues que desde el europeo hasta ahora nosotras hemos mejorado, ellas también, pero hemos mantenido esa posición. Ahora nos hemos enfrentado a las potencias internacionales, pero hemos mantenido esa posición y ahora de aquí al año que viene queda trabajo por hacer. Eso es, ahora pues lo bueno que vamos a trabajar con mucha ilusión porque hemos conseguido el objetivo, tenemos todo un año para trabajar desde el primer momento y esa ilusión te hace en el día a día sacar un poco más. Eso es, el objetivo lo hemos cumplido porque además los años clasificatorios todos los países vienen a ese objetivo, la clasificación, y habernos metido en la final es el sueño de la Olimpiada, estar ahí, y que se nos pusiera la final complicada pues es duro, pero quiere decir que tenemos que seguir para dar el nivel de nuestras contrincantes. Muchas gracias por venir, estar aquí y apoyarnos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no llego a esas horas. Yo normalmente a las 10 de la noche estoy... O sea que en las salidas te toca conducir siempre. ¿En las salidas? Cuando vais de noche te toca conducir siempre. Ah, yo no veo de noche. Porque no bebes. Sí, señor, tú. A Coca-Cola y Nestlé, yo azúcar por las nubes.